El secreto. Dos chicas en un verso súbito descubren el secreto de la vida. Yo, que no lo sé, a ese secreto fui quien lo escribió. Ellas me lo contaron a través de un tercero que lo habían encontrado, pero no en qué consistía, ni siquiera cuál era el verso. Ahora no tengo dudas, pasada más de una semana de que olvidaron el secreto, el verso, el nombre del poema. Las amo porque vieron lo que no puedo ver, y por amarme, por el verso que escribí y por olvidárselo, de modo que 1000 veces más, hasta que las encuentre la muerte, puedan descubrirlo de nuevo en otros versos, en otros acontecimientos, y por querer saberlo, por suponer que existe tal secreto. Sí, por eso más que nada. Bueno, ahí estaba leyéndonos Gustavo López. Buenas noches, Gustavo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, chicos? Buenas noches, gracias por la invitación. No, por favor, gracias por venir. Hoy decíamos, y creo que te lo comenté a vos también, que fuiste la persona más nombrada en las 60 entrevistas que hicimos durante el año. Obviamente, todas con buenas referencias. Bueno, eso es lo importante. Sí, obviamente. Podría ser en sentido contrario también. ¿Qué nos leíste recién? Es un poema de Denise Levertov, que se llama El secreto. Un Hermoso. poema que me gusta mucho porque de un pequeño rasgo de una situación que podía pasar inadvertida surge una cosmovisión prácticamente. Así que muy hermoso. Benja, no sé si te acordás, ese poema lo analizó Raimondi en la residencia de poesía este año. Sí. Fue magistral esa clase y la verdad que se disfruta más escucharlo después Sí, de tal cual. ese Sí, análisis. Yo cuando lo estaba escuchando, cuando lo leía a Gustavo, digo, yo esto lo leí, lo escuché, o de algún lado me suena. Mirá nomás, gracias por hacer acordar. Una pequeña referencia de Gustavo, nació acá en Bahía y desde el año 82 trabaja como editor independiente en los proyectos Senda y Vox de literatura y de arte. Y bueno, ha obtenido becas para formarse en gestión cultural, disciplina que desarrolla en distintas ciudades de Argentina, en Brasil, en Chile, en Uruguay, en Francia, Alemania, en México, España. Es pintor, curador y jurado de arte contemporáneo y hincha de Bellavista. Hincha de Bellavista. Te iba a preguntar cómo estás para el domingo. El domingo la final con Huracán. Sí. Y confiado, pero en el fútbol nunca se sabe. ¿Vas? No, porque voy a estar en Montehermoso, no voy a ir al partido, porque tengo que estar el domingo allá, pero... Pero si gana hay otro más. Hay otro más, sí. A ese sí. Y a ese sí tengo que ir. Lo tengo que llevar a mi viejo, que también es fan de los gallegos, ¿sí? Yo voy a estar porque mi primo ataja en Bellavista. ¿En El serio? arquero de Bellavista es mi primo, sí, Fran Martínez. Así que si está ¿Qué, escuchando... que atajó el penal el otro día? Exacto, ese mismo. Y nos sacó campeones. ¿Eh? Y nos sacó campeones de clausura. Hay ahora una movida cultural con el club, ¿no? Sí, ¿Y con el barrio? sí, bueno, justo está un poeta, bueno, hay varios chicos, pero está Nicolás Vicente, Nico Guglielmetti. También yo integré ahí con ellos un comienzo de una editorial que es La Gallega, que sacamos un libro con historias del barrio y ahora los chicos poniendo el empuje van a sacar nuevas historias para ir relatando, ¿no?, la vida del barrio, la vida cultural. Creo que también hace unos años Villamitre empezó también a... Sí, tiene una comisión de cultura. Una comisión de cultura, está bueno, pero esos son los únicos dos clubes que están... ¿no? Yo no estoy muy en el tema, pero sí sé que los chicos ahí en Bellavista están junto con la biblioteca, que hay una biblioteca. Están laburando re bien. Laburan muy bien. La biblioteca esa en mí tiene una historia, porque yo jugaba al fútbol de muy chico en Bellavista, en las divisiones inferiores. Y cuando iba a los entrenamientos, pasaba por el club, iba a la biblioteca, estaba una mujer amorosa que era Berta de López, y me daba un libro, yo me lo llevaba, iba al entrenamiento, me lo leía, al otro día lo llevaba y así me fui leyendo casi todos los libros de esa biblioteca durante mucho tiempo, porque mi casa no era una casa con libros, así, digamos, el primer libro que yo me acuerdo que tuve tenía 10 u 11 años y ahí fue el Martín Fierro. Mi papá me lo compró de un viaje, que fue un viaje, y me trajo un Martín Fierro ilustrado, que ahí empecé como con ese gusto por la lectura, ¿no? Y esa biblioteca, que es una biblioteca de barrio, una biblioteca llena de libros donados en su mayoría, para mí, bueno, fue muy importante para ver lo que a veces
las bibliotecas o esos lugares que dejamos un poco de costado cumplen una función en escala pequeña, pues bueno, éramos muchos los chicos que íbamos ahí o íbamos a hacer la tarea cuando no entendíamos, iba gente y nos explicaba, así que Claro. bueno, fue una etapa muy linda esa. Una función social súper importante. Sí. A mí me pasa, bueno, nada, un comentario solamente, pero relacionado con lo que decís de las bibliotecas, que en la ciudad hay un montón de bibliotecas populares, y el trabajo que hacen, que es increíble, me parece que eso también habla un poco de el nivel de lectura que hay en Bahía, que a veces son espacios que están como invisibilizados y que hacen un trabajito de hormiga y que hacen un trabajo increíble por la cultura, por la lectura y en la formación y en la creación de nuevos lectores. Sí, los talleres. Bueno, nosotros fuimos una vez a un encuentro de bibliotecas que se hizo en la Biblioteca Rivadavia. Le fuimos haciendo como preguntitas a cada uno, incluso los del espacio Braille, Sí. que hay gente que ad honorem se graba leyendo libros enteros para que puedan escuchar después el audiolibro, por ejemplo. Como tremendo. Y sí, esas cosas no se saben tanto, supongo que en cada barrio Sí, se tienen conoce. Sí, Pero tienen una sí es muy importante. Y sobre todo con el precio de los libros hoy en día, me imagino que la biblioteca debe ser un buen lugar. Ujú. Hay un relato tuyo, puede ser, en el libro ese de Bellavista. Hay algo de una foto. ¿Me acuerdo o no? Sí, hay una foto puse una foto, es un cuento sobre mi papá. Ahí está, sí. Es una historia así como muy cómica porque justo hace poquito estuvo Casas, recién hablábamos de Fabián Casas, que es un amigo, en un programa, de esos programas deportivos que lo hace Azaro, no sé si lo viste, bueno. Y contó esta anécdota que tiene que ver con este relato, porque un día estamos en la casa de Pedro Mairal ahí comiendo, varios amigos, y siempre Casas hace lo mismo, dice, uy, no saben lo que me pasó, empieza con la primera frase, y se cuenta una historia que después es un cuento, un relato, pero la prueba ahí entre los amigos, a ver cómo se es el feedback. Y contó esa anécdota, que es que va con el padre a la cancha y le pasan las 1000 peripecias, ¿no? Nos contó esa anécdota. Cucurto, que estaba al lado comiendo y no decía nada, al otro día, él escribía en ESPN en ese momento, digital, y al otro día yo me levanto y me dice, mirá lo que hice. Y era la historia que había contado Fabián, pero así tomado de manera perfecta, pero le habían cambiado, por ejemplo, qué sé yo, Fabián decía que iba con un libro de Marat y él le ponía el Turco Asís, Cucurto lo ponía en vez de ese autor, bueno, hacía como unos cambios, pero era el mismo relato, ¿no? Y después, un tiempo después, Fabián escribió ese relato finalmente con su versión, pero que era muy parecido, porque era la misma historia, con los mismos chistes, las mismas secuencias. Y después cuando surgió mucho tiempo, o sea, yo leí ese libro, leí después el de Fabián, o sea, el inventor de la historia es Fabián. Cucurto es la primera versión, Casa, y después yo escribí ese relato, que es una historia que yo voy con mi viejo a ver Bellavista Tiro Federal y pasan un montón de cosas, entre ellas que anulan un gol, que la pelota pasa por el centro, por el medio del arco. Un gol increíble, pero, y el árbitro lo anula y se arma todo. Fue una noticia nacional. Y en ese partido habíamos ido con Casas, justamente. Así que se dio como una cualidad, una serie de casualidades, ¿no? De lo que hace la literatura. Me imagino lo que debe ser tu WhatsApp. El final de la anécdota es que mi papá, que no entendió que era una situación dominada por la ficción, se recontra enojó conmigo. No. Porque el chabón era un chabón loco, el que en la cancha hacía cosas, gritaba, insultaba, y yo lo puse que era mi papá. Pero no, el gesto literario no me lo entendió, me bajó el pulgar un montón. Pero bueno. Para terminar con Bellavista, vos también sos lo que piensan que el Cibo Arriagada es el mejor jugador que... Sí, totalmente, sí. Por lo menos de los que yo vi en Bellavista, él y el Chacarero García, que es un jugador que jugaba más en mi época, pero el ciego era una cosa increíble. De hecho, reconocido por Rodrigo Palacio, que jugaba con él, y Aguirre, también el Gul Aguirre, que jugaban con él, que llegaron a la primera, ¿no? A la selección Palacio, que lo reconocían como uno de los mejores jugadores con los que habían jugado. Tremendo, un jugadorazo. Yo he jugado contra él en la liga comercial, en veterano. Encontraba parado en la mitad de la cancha y
olvidate, sacar la pelota y hacía lo que quería, la ponía donde quería, ya está, si entró arriesgada, se terminó. No hay mucho más que hacer. Más para un amateur. Bueno, mirá, olvidate. Bueno, volviendo a Editorial Vox y Gustavo López, la primera pregunta, quizás es medio pava, ¿por qué Vox? ¿Vox es el nombre, decís? Sí. Mirá, entre el 82 y el 93 más o menos, hicimos un proyecto que se llamó Senda, que era una revista y editorial. Lo hacíamos con Sergio San Martino. Duró un tiempo, bueno, después como todo proyecto, bastante, como 12 años, y cada uno, el grupo se empezó a diezmar un poco y también el proyecto lo sentimos como agotado. Entonces a mí empezó a surgir junto con Mirta Colangelo y con algunos de los chicos que integraban Senda, volver a poner en funcionamiento otro proyecto. Y un tiempo antes Sergio San Martino me dijo, si alguna vez haces un proyecto tenés que ponerle Vox. Pero viste como esas cosas que te dicen tomando mate, medio rara. Y eso quedó ahí solapado en algún lugar de mi cabeza, y cuando pensamos con la revista pensé en ese nombre. Aparte era un nombre breve, con muchas buenísimo. connotaciones. Y bueno, esa es la razón de que se llama. ¿No? A mí me remite al diccionario de latín, ponele, Claro, que es Vox también. claro, sí. Está buenísimo eso. Y esta pregunta un poco más amplia quizás, ¿qué cosas te dio la poesía? Bueno, muchísimo. Yo siempre digo que la poesía te paga 1000 por 1 cuando la rodeas y cuando te acercas. Lo más importante para mi valoración es los amigos que me dio, porque la poesía tiene una cualidad también que al entrar en su radiación también se alinean un montón de afectos con quien compartís ese momento así épico, ¿no? de estar en un poema. Y la verdad que es como lo que yo siento como un tesoro de mi existencia, es la cantidad de amigos y amigos que me ha dado, gente con la que comparto ese mundo inmaterial y simbólico, y que sí, están como casi en el nivel de una familia, ¿no? Claro. O sea que eso es algo muy valioso porque es algo que se multiplica directamente en el amor que se genera en la práctica de la poesía. Así que eso por un lado, y por otro lado me dio el placer de estar de algún modo y hoy humildemente al servicio, digamos, de ella para difundir su potencia, su verdad, y todo lo que genera la poesía, ¿no? ¿Por qué poesía y no narrativa? Yo siempre fui un lector de poesía personal, ¿no? De hecho, no sé, narrativa hace mucho que no leo nada, dejé de leer novelas hace un montón, salvo los veranos, ¿no? Que siempre te lees alguna, pero soy un lector de poesía, como no tengo ese... ¿De tu género? Sí, totalmente, es lo que me siento cómodo leyendo, y también en Vox sobre todo me tocó hacer junto con otros compañeros, pero siempre tener un poco a mi responsabilidad la construcción del catálogo, lo que se iba a editar cada año. Un ojo tremendo, porque nosotros, o sea, decíamos en otros programas, y también esto la gente lo ha resaltado, Vox publicó los primeros libros de grandes poetas al día de hoy, o sea, como donde quizás no los conocía nadie, ahí vos tomaste y dijiste, esto me gusta, y creo que los pusiste vos también en el mercado o en circulación de alguna manera. Vox era un proyecto que se generó justamente con esa misión. Claro. Primeros libros. Si se recorre el catálogo, casi todos los poetas que lo integran, es su primer libro, ¿no? Tenía las editoriales en la construcción de su catálogo y en la manera de exponerlo, es como genera su tarea, ¿no? Yo me voy a encargar de esto, traducciones, no sé, otro narrativa, otro puede ser, no sé, literatura local. A mí en ese momento me interesaba mucho, y también las personas con las que iniciamos el proyecto estaban alineadas con esa, que era fundamentalmente Mirta Colangelo en un comienzo, que fue con quien compartí muchos años esa tarea, ¿viste? Y después también tuvimos una suerte enorme, porque nosotros empezamos con un proyecto editorial de primeros libros, en el momento que los mejores poetas, me parece, de toda esa generación y hoy reconocidos como poetas que abrieron un camino dentro de la poesía, estaban conectando sus primeros libros para ser publicados. Nosotros caímos justo en ese momento donde se estaba escribiendo, no sé, Punctum, poesía civil, cuaderno de lengua y literatura,
si hacemos una línea de lo que se publicó, los primeros autores que publicamos son, o sea, hoy todos son como, quiero decir, como de primera línea, Sí, esos tal poetas, cual. ¿no? Fíjense, los primeros fueron Alejandro Rubio, Sergio Raimondi, Roberta Iannamico, Gabriela Begerman, Santiago Liach, Omar Chovier, Laura Whitner, bueno, y así sigue. Y en ese tono hay un montón, y eso también tuvo ese correlato a lo largo de los otros años, porque después vinieron nuevas generaciones y también estuvimos trabajando y seguimos con esa suerte de que por afinidad, ¿no? Porque un catálogo también llama a un poeta que está afín o que está viendo que en esa lectura hay un lugar para su texto. Entonces también se genera como esa atracción en un mundo muy pequeño, que es el mundo de la poesía, que es más pequeño que el mundo del pádel, siempre digo, ¿no? Claro. Es radioactivo, poderoso, pero pequeño, ¿no? O sea que rápidamente nos conocemos, se conocen los poetas, ¿no? Así. Y además a mí... perdón. No, dale. A mí me encanta también la propuesta estética de la editorial. Leía en una entrevista que vos precisamente decías que quizás había un amplio nicho artístico de distintas ramas, ¿no? Pero que esa gente no estaba leyendo poesía. Entonces eso fue como lo que vos pensaste para introducir, por ejemplo, las artes visuales, ¿no? Esto de la... bueno, estéticamente es como un libro objeto, también es muy lindo. Incluir ilustraciones, gente, digamos, de otras ramas, claro, porque es una manera de nuclear, digamos, estos nichos así artísticos que quizás están dispersos, y queda, es bellísima realmente. Nosotros también nos propusimos hacer alguna diferenciación con estos libros artesanales cuando comenzamos, un poco también porque en los 90, por ejemplo, los libros no se vendían. Los libros de poesía no se vendían, ¿no? Entonces, y a la vez también se notaba que había que hacer un esfuerzo para generar una manera de tener ingresos, porque si no las editoriales a todas les pasaba lo mismo, se nucleaban, salían 2 o 3 títulos y después la cosa caía, porque la cuestión económica empezaba a incidir. Y nosotros de algún modo empezamos como a abrir más canales de recaudación para poder hacer los libros. Entonces las presentaciones eran una fiesta, o los objetos que tenían que tener una cualidad que los haga atesorables más allá del texto, ¿no? Yo también por esa época trabajaba como curador, siempre estuve muy vinculado a las artes visuales, y bueno, aparte me interesa a mí, yo di clase de pintura, siempre estuve como muy conectado con las artes visuales, y veía que en el mundo, digamos, la poética que en esa época, en los 90, estaba transmitiendo la poesía, también tenía un correlato en las artes visuales, en las estéticas que se generaban en ese campo, y que unirlos era como multiplicar la potencia de eso. Sí, también ahora ese aspecto se ha allanado bastante, pero la gente de la literatura no sabía nada de las artes visuales, o sea, no había, Claro. Sin embargo estaban en mundos culturales muy parecidos, en poéticas, discursos y trabajos, digamos, que dialogaban mucho, y bueno, en ese momento también empezamos a usar las imágenes que producían los artistas visuales para las portadas, las láminas, las ilustraciones, y también generar en el objeto alguna suma, algo que lo haga diferenciado a los libros que se conocían en ese momento, ¿no? Claro. Te iba a preguntar eso justamente, si esta combinación de literatura y arte en realidad tenía que ver con un desarrollo personal tuyo en ser pintor y en ser curador. Sí, tu y la gusto gente funcional. que interactuaba también en la revista, porque todos tenían Claro. alguna relación, pero sí, a mí personalmente me tiraba esa doble vía, ¿no? De tanto la poesía, que siempre fue una pasión, ser lector de poesía, y las artes visuales, que la tenía muy a mano porque conocía muy bien el campo también. Hay cosas que se dan en la ciudad, se dieron en la ciudad en ese momento, principios de los 90, que atrajeron toda esa energía cultural para un proyecto como el nuestro, y alguna de las cosas que se hicieron fue la creación del Museo de Arte Contemporáneo, Claro. por ejemplo, que lo crea
Andrés Duprat, estaba Luis Agasti también, Marcelo Marzoni, Cecilia Miconi, y ahí se generó como un núcleo, un vórtice cultural y de polémica, de discusión. Fue una época muy, muy productiva. Y bueno, y del contacto de los artistas que venían, o los que nosotros conocíamos, ahí se estrechó esos vínculos que después se vieron reflejados en las piezas gráficas. Ahí hablabas de la poesía de los 90, tanto a nivel nación como acá. Te pregunto si los 90 y los 2000 son los años de esplendor, de alguna manera, de la poesía argentina, y por qué crees que se empieza a generar esto a partir de los 90. ¿Qué pasaba en la sociedad o qué ves vos que por ahí antes no estaba y ahí empezó a Los germinar? 90 fueron un cambio perceptivo, estético también. Los 80, por ejemplo, estaban todavía bajo la densidad oscura de la dictadura, entonces los poemas eran unos poemas que no tenían que ver con esa juventud que se empieza a expresar, no menos politizada, porque salen libros como Poesía Civil, Punctum, son altamente radioactivos en lo político, ¿no? Pero se empieza a generar como un montón de líneas, todas líneas de trabajo poético que son muy disímiles entre sí, muy diversas, y cada una apuntando a distintas capas de ese espesor que es la poesía de esa época, que se empezó a cargar de mucho trabajo, ¿no? Y mucho trabajo muy diferente uno del otro. Si bien después la crítica trata de generar todo en décadas y analizarlo por estantes, yo creo que una de las riquezas que tiene fue esa, la enorme diversidad, la gran calidad que los poemas tenían en esa disparidad, y el diálogo que es posible establecer, ¿no? Vos decís, tenés a Martín Gambalotta y tenés a Fernanda Laguna, o a Cecilia Pavón y a Raimondi, parece que fueran tensiones que no, y sin embargo están muy conectados, esas formas poéticas. No sé si era eso que me preguntaba, como... Gustavo, perdón, vos recién hablabas del catálogo. Yo quería preguntarte, ¿cómo definirías hoy en día el catálogo de Vox? Pensándolo esto de que quizás son las primeras publicaciones de algunos autores, ¿cómo lo definirías el catálogo? El catálogo sí representa, digamos, es un recorte, ¿no? De todo el universo de textos que hubo en esa época. Nosotros recortamos y decimos, bueno, esto es lo que nosotros iluminamos o señalamos de todo lo que se produjo en esta época. Lo que nosotros alcanzamos a editar, porque si hubiéramos tenido más recursos hubiéramos editado a otros más, porque fue una época muy productiva de textos. De hecho, en el 2015 cerramos el catálogo porque seguían llegando. Hoy cuando decimos los 90, los 2000, ¿no? Porque yo creo que lo que hoy se llama la poesía de los 90, en verdad se escribió y se publicó en los 2000, claro. No en los 90 tanto, ¿no? O sea que no es para circunscribirlo a las décadas, 90, 2000, no sé, sino que tienen lapsos como mucho más largos, y a la vez que han generado ciertas estelas, digamos, y aperturas que siguieron produciendo autores de libros excelentes, primeros libros, que era lo que nosotros estábamos interesados. Esos primeros libros hasta el 2015 los seguimos publicando, o libros por ejemplo, hay algunos poetas fetiche, por así decirlo, como Cucurto, que publicamos todo porque tenemos así como un lazo con su poesía que muy... Y está también la amistad, también se mete mucho la amistad, el compartir, porque no es solo tener un libro que te llega por el correo electrónico, sino que compartís como un mundo, y eso también es como una experiencia muy rica, ese momento de tránsito entre el texto y el libro, ¿no? Con el autor, los diálogos que se generan, bueno, es una cosa como muy, por lo menos para mí fue muy, muy productiva para mi vida, ¿no? Para todo lo que te puede enseñar una tarea. Pero básicamente es un catálogo de primeros libros, diría. Quiere decir de poetas que son muy jóvenes y que muchos de los textos que nos llegaban no los había leído nadie, ni la madre del poeta. Nosotros éramos los primeros. Por eso cuando decía, en el 2015 nosotros decidimos cerrar, pues teníamos carpetas con 150 libros que estaban todos para ser editados, pero nosotros no los íbamos a poder editar más. Eso genera como una ansiedad en el escritor, y empiezan... ¿Cuándo va a salir? ¿Viste? Habrá posibilidades, y nos dimos cuenta de que ese trabajo de primeros libros también había que cerrarlo,
y estuvimos editando hasta el 2015, que fue un año, creo que el 2015 publicamos como 22 o 23 títulos. Y bueno, y después dejar ese proyecto de Vox cerrado el catálogo, que nosotros seguimos manteniendo vivo, porque todo se va reeditando, distribuyendo, vendiendo, yendo a los festivales, a las ferias, y comenzar el nuevo proyecto que es Lux, que ya es más un proyecto de arte, donde la materialidad del objeto libro está como mucho más trabajado y ya no es tanto, digamos, rescatar esos primeros libros para ir armando, engrosando ese catálogo, sino que empezamos a derivarnos por otras cosas, por otros lados, entre ellos la narrativa, que era, hoy vos decía, bueno, empezamos a publicar narrativa y a tener un trabajo sobre el objeto libro, que ahí hay un trabajo increíble de Carlos Mux. Carlitos es como, tiene un perfil bajísimo, pero es el que le ha metido una cantidad de trabajo enorme. Por ahí a mí me toca más dar la cara, porque soy el que hace las relaciones públicas, habla con van las presentaciones. Carlos huye, nunca quiere figurar mucho. Pero bueno, hemos hecho un gran equipo con Carlos y ahora con Florencia Rodríguez. Entre los tres estamos ahí tratando de, por un lado, mantener vivo el catálogo, seguir y misteriosamente se sigue generando interés. No es que vendemos miles de libros, pero tenemos una cantidad de títulos. Tienen un catálogo súper de primer nivel. Sí, sí, la verdad que tiene un catálogo increíble con un montón de autores, de autoras, de épocas. Yo te quería preguntar, que es una pregunta que solemos hacer siempre acá y que a nosotros creo que nos surgió la inquietud de eso a medida que venía gente y poetas de acá de Bahía al programa. Y vos recién hablaste de los 90, de cuál fue la génesis, si se quiere, de Vox, de la gente esta que empezó a escribir y a publicar. Y nosotros siempre nos preguntamos qué pasa acá en Bahía con la poesía, por qué hay tantos poetas, por qué hay tantos buenos y buenas poetas, por qué se respira poesía. Acá creo que vinieron 30 invitados bahienses y 25 deben escribir poesía. Y nosotros en un momento dijimos, che, ¿qué está pasando acá? ¿Tenés alguna explicación a eso? ¿Por qué Bahía es la meca de la poesía argentina? Porque nos lo ha dicho mucha gente de afuera también. Y mucha gente también y la dijo mayoría que de la por gente Vox. te reconocía a vos, a la editorial, porque Gustavo hizo un laburo increíble. Es como una especie de minero que está ahí encontrando joyitas. Acá en Bahía hubo un momento que por esos avatares cayó mucha energía para el lado de la poesía. Por ejemplo, en un vínculo que también, digamos, la poesía la genera una persona, pero es un trabajo colectivo, ¿no? Hay un trabajo, nadie escribe solo en la casa, está leyendo, está compartiendo con otros, está viendo como ese texto que no se sabe para dónde va, puede cuajar en la conciencia de un lector o pasar desapercibido. Hay muchas cosas de lo colectivo que hacen que una disciplina como la poesía, tan compleja a la vez también, y tan cambiante en estos años, porque la poesía que nosotros leemos hoy pareciera una poesía que si la hubiéramos leído hace 30 años era imposible. Claro. Sin embargo, podemos avanzar, entrar como lectores en la propuesta de la poesía contemporánea, que es, como decimos, tan diversa. Una está muy diferente a la otra y a cada una nos exige como el lector entrar en el mapa de su finalidad, ¿no? Entrar en la lógica de su poética. Eso sí me parece que es una cosa como nueva, novedosa, si cabe la novedad en una práctica como la poesía, que es milenaria, ¿no? Pero ¿qué iba a decir? Me fui un poco al carajo. No, de por qué la poesía en Bahía Blanca. Claro, sí. En Bahía Blanca. Porque Hay algo que también, como es colectivo, también se da, lo otorga la gestión que se genera, el epifenómeno de la poesía, todo lo que rodea, no solo de escribir, sino los recitales, los encuentros. Y en ese sentido, en los 90 tuvimos la suerte de contactar con la Fundación Antorchas, que puso muchísimo dinero en el país para generar formación de las jóvenes generaciones, tanto en las artes visuales, en el teatro, en la música y también en la poesía. Entonces entramos en contacto y ellos nos financiaron la llegada de distintos escritores de Buenos Aires, la mayoría, para hacer unas clínicas, talleres, clínicas que
fue riquísimo porque se formaron esos grandes grupos, digamos, los poetas estaban todos un poco como dispersos, cada uno con su pequeño grupito, algunos muchos solos, y esto fue como un momento de acercamiento y de compartir, y creo que ahí se generó algo, ¿no? Algo que invisible, no sé, que mantuvo una energía magnética que mantuvo a todos esos grupos en contacto, y al estar en contacto se está produciendo, y al estar produciendo se produce más, y ya a principios de los 2000 ese fenómeno había sido advertido por la gente, por poetas que están afuera. Che, pero ¿qué pasa ahí en Bahía Blanca? Sale este libro, sale este otro, sale este poeta, es bueno, viene otro, está mejor. Entonces, también eso alentó. Yo no lo podría explicar, fui parte, digamos, de ese momento, y hay muchas cosas que vos, o hitos que se dieron cuando vino tal cosa, cuando se dio tal libro. Me acuerdo vino, por ejemplo, uno de los trabajos que yo diría fueron fundantes para la poesía de esa época, es la llegada de Daniel García Helder, claro. Por ejemplo, acá a Bahía Blanca, que vino, no sé, debe haber venido más de 20 veces, vino todas las semanas, y también la gente que iba para Buenos Aires también era recibida en los ciclos allá, en los ciclos de la Casa de la Poesía, y se empieza a generar, a aglutinar ese núcleo humano, digamos, que tiene una cuestión social, pero que repercute directamente en la producción de mayor cantidad de textos, de mejor calidad. Y creo que Bahía Blanca, en esa época se decía, Bahía Blanca es la ciudad que tiene la mayor densidad de poeta bueno por metro cuadrado. No, muy bueno. Sí, es notable la cantidad de nombres que... Sí, es increíble. ¿Y hoy cómo ves la escena poética bahiense y qué diferencias notás con esa época? Mira, tanto la escena bahiense como la poesía argentina en general, yo la veo, pero ultra bien. Ultra bien. Más allá, vos decís, bueno, pero no sé, no sale un libro, usted me decía, no sale un libro como Punctum o como Poesía Civil, ¿viste? Son libros así emblemáticos. Pero hay tanta buena poesía, tanta buena poesía, que es difícil poner en un escalón de valoraciones. Porque lo que está pasando, me parece, al haber hay, por ejemplo, más de 600 editoriales. Cuando nosotros empezamos había 6 o 7 en los 90. O sea, ahí vemos ya que el campo ha crecido enormemente, que la práctica se ha extendido, y eso me parece que es mucho más rico para la cultura en general y para la poesía, que por allá hay muchos nostálgicos que no, ¿viste? Todo tiempo pasado fue mejor. No, sí. Yo creo que este momento es el mejor de todos, porque hay miles de poetas, gente escribiendo y gente leyendo, miles y miles, y antes esa cantidad era menor, y lo cuantitativo hace pues la práctica de la poesía es una práctica hermosa, nos lleva siempre a un buen lugar, y que haya mucha gente, pero llamativamente, en términos crecientes, es notable la cantidad de editoriales, y si están todos, el otro día uno me decía, che, hay más poetas que editoriales, ¿no? Hay más editoriales que poetas. Así que sí, en esto de qué diferencia hay, que hay más, y si hay más es mejor. Como dice Fowell en el poema ese sobre la poesía, que vengan todos los poetas buenos, los poetas malos, los poetas con las carpetitas. Lo que importa es la práctica de la poesía. Esa es mi valoración, ¿no? Por supuesto que a todos nos gustan leer buenos poemas, y cuando el poema a veces está un poco incompleto, bueno, que sé yo, te hace un poco de ruido, pero que alguien se ponga a escribir un poema, más allá del resultado, me parece una cosa maravillosa, una práctica que hay que conservar y que hay que alentar, ¿no? Y vos hablás mucho de la radiación de la poesía. ¿En algún momento se te dio por escribir, por sentarte a escribir poesía? ¿Te tentó publicar? No, tentarme publicar no, pero sí, escribir, a veces uno escribe algo porque está llevando y te das cuenta que tiene por la proximidad al género, que tiene un formato de poema. Acá hay un poema. O te pones a escribir algo que vos querés fijar, o a veces te pones a escribir un poema, después queda por ahí, pero yo no soy como más un lector de poesía, y
agitador, ¿no? La palabra, primero fue ser los gestores culturales. Agitador me gustaba más, pero ahora escuché una que me gusta mucho más, que es un facilitador. Ahí va. ¿No? Alguien que... grupos o personas, sí, que facilitan escenas y esa escena se desarrolla, ¿no? Como se veía en la gestión o en los grupos que nosotros hemos trabajado en Vox, hemos hecho concursos literarios, becas, talleres, seminarios, ha habido como un abanico de trabajo que es lo que facilita desde nuestro punto de vista y se suma al trabajo de muchos otros que en la ciudad han trabajado, porque ha habido a lo largo de estos años gran cantidad de talleres literarios, ciclos de poesía. Ahora no hay tantos, pero hace unos años atrás había como 8 ciclos de poesía. Toda la semana algunos caían el mismo día, era un desastre, de la cantidad de poetas que hay, ¿no? Tremendo. Sí, a mí me quedé pensando en eso que decías, que este es como el mejor momento, esa visión spinettiana, si se quiere, de la poesía. Y... ay, estoy un poco resfriado. Ahí se me fue lo que quería preguntar. Yo tengo una pregunta. ¿Qué espacios físicos, así como puntos de encuentro, había ahí en los 90 y 2000 acá en Bahía? Factor C no sé desde cuándo está... Y Factor C empieza en el 96, que se llamaba Espacio Vox. Ah, un montón. Fue de del tiempo. 96 al 2006, esos años. ¿Y eso funcionaba así como bar literario de alguna ¿Cómo forma? funciona más o menos ahora? Pero más con talleres, había talleres de arte, había muestras de arte, se hicieron una cantidad de muestras delirante, vino Tulio de Sagastizábal, Diana Eisenberg, Marina de Caro, Marcelo Pombo, Alfredo Prior, bueno, sí, es una lista impresionante de todos artistas de primera línea, y había un grupo que gestionábamos las muestras, que bueno, lográbamos hacer eso, que era quijotesco, porque no teníamos ni un peso, ¿viste? Aparte la época nos agarró el 2000, 2001, 2002, toda esa. Me acuerdo que el 2001, cuando fue ese diciembre, estábamos todos ahí en Ceballos, armando la revista Vox, que eran todas partes sueltas, y estábamos todos en grandes mesas armando, y pasaba la gente puteando en el 2001. No, tremendo. Sí, no teníamos para el alquiler, bueno, cosas así. El Museo de Arte Contemporáneo fue otro lugar, ahí empezamos los primeros en el 95 o 96, los primeros recitales de poesía los hicimos ahí. Que encima es el primer museo de arte contemporáneo en Argentina en abrirse. Sí. Tremendo. Sí, sí. Y que abrió, yo creo que fue uno de los hitos de ese momento, culturales del momento, fue cuando ese museo abrió, que estaba genial, con un poco de presupuesto, había actividades anexas, pero las muestras de arte también abrieron el panorama de la percepción del arte, ¿no? Me acuerdo que los primeros salones que traían... Ustedes son muy jóvenes, pero generaban unas polémicas, unos quilombos, unas notas en la Nueva Provincia, ¿viste? Y nosotros nos dábamos cuenta que se estaba moviendo un avispero ahí, que estaba pasando algo realmente importante, y eso en ese momento empujó también una generación de artistas visuales muy buenos, que también hay en Bahía Blanca. Muchos se fueron, porque la poesía la puedes escribir en cualquier lado, pero no... Si querés hacer una carrera de arte, necesitas un lugar donde tengas una galería, donde tengas posibilidad de visibilidad, coleccionistas. Pero sí, eso surgió... esos dos lugares fueron como después no había otros. No ¿Iban había al Miravalles, espacios. ponele o no? No, ¿No? Miravalles no. Ahí Vox fuera un lugar de mucho encuentro. Y aparte pasaban cosas todo viernes, sábado y domingo, había toda la semana había actividad. Y esto delirante que decís vos, algo delirante nos puedes contar. Así una muestra rara o algo que se haya, digamos, que hayan corrido límites de... Delirante en ese sentido, pues no era una cosa muy en términos vanguardistas lo que pasaba en la poesía, era un trabajo muy para adentro. Tampoco es que la ciudad participaba intensamente de lo que ahí hacíamos, pero sí la gente de la poesía era más trabajo para adentro. Pero en los 90, a principios de los 90, integramos otros grupos así más desopilantes, más
digamos de la mano de lo que hoy se le diría como la posmodernidad. Uno era Antonio Machini y los Marinos de Manila, que era un grupo muy delirante, como de teatro, performance. Eso era muy delirante. Después, en una época posterior, se ha pasado el 2000, que fue la FM de la calle. Claro. Ahí también había Victoria. En Victoria, un centro Victoria. cultural, y ahí pasaban un montón de cosas, y con Antonio Machini y los Marinos de Manila, se llamaba así, hacíamos ahí las actuaciones, también hacíamos una radionovela. Ay, qué lindo. Estaba Maldición llegó el verano, que era Claro. un boom total, Mario, Luis Agasti, Martos, que era una cosa increíble. Iban la gente a la radio, así como también acá, pero todo lleno, todo el mundo escuchando a ese programa muy parecido a los programas de Dolina, digamos, Claro. tenía como ese corte. Eso ¿Puede sí ser era. que en ese momento estaba Merlino en Cultura por ahí? Pues estaba Margo estaba, creo, Ah, sí, sí. Ricardo Margo, que fue un grano tremendo, nunca tuvimos, desde mi experiencia, ¿no? Un funcionario tan oscuro y tan desastroso para la poesía, lo que nosotros queríamos hacer, ¿no? Era así como un mal sueño, alguien que nosotros pensamos y nos tenía que apoyar, porque había un trabajo de conciencia de lo que se estaba haciendo, y trataba por todos los medios de pisarnos la cabeza, una cosa muy rara. La última gestión fue nefasta también. De él. Claro, entonces yo después me lo saqué de la cabeza, me quedó ya con los 90, me pasó en los 90, ya no. está, demasiado. Bueno, ahora Sí. estamos muy contentos con Natalia Martirena. Bueno, mejoró, por fin. Sí. También no vine acá a quejarme de los funcionarios de cultura, ¿no? Pero bueno, no hemos tenido, por lo menos desde mi lógica de gestión o con lo que pueda referirme a lo que es el campo cultural de la ciudad, hemos tenido en los últimos años programas que no han estado a la altura, digamos, de lo que pasa en el campo cultural, que como decíamos recién, es riquísimo. Nosotros no tenemos conciencia de la riqueza que tiene Bahía Blanca en el campo cultural en todas las disciplinas. Y cuando, como decíamos recién también, cuando vos vas afuera te lo mencionan. Che, tal cosa. O artistas de Bahía Blanca que están por todos lados. Vas a Buenos Aires, hay de todo. Donde queda encontrado. O sea que hay algo, no sé, el agua, no sé qué será, el viento, que hace que Bahía Blanca tenga unas características culturales especiales. Yo creo que la universidad fue otro de los motores, Claro. otro de los catalizadores importantes para que se generen estos núcleos, estos nucleamientos. También se da ese fenómeno de ampliar los grupos. Antes los grupos eran como más endogámicos, ahora en los últimos años se han abierto, entonces hay como mayor tránsito de las experiencias artísticas, Claro, culturales. con danza, teatro. Claro, y visual. lo mismo, y también hay muchos grupos literarios, ponele ahí, cada uno con lo suyo, pero cuando vas a un recital están todos, ¿no? Entonces eso no es fácil de lograr en una ciudad. También algunos yo no sé, yo no he pensado en eso y no lo tengo como teoría, pero también como que esta es una ciudad un poco difícil, todo lo que nosotros suponemos, escuchamos, y que la resistencia, digamos, a fuerzas tan oscuras como la nueva provincia, no ahora, pero la nueva provincia cuando en aquellos momentos era otra densidad, digamos, tenía el clima mental de la ciudad. Justo engancho porque te iba a preguntar de eso, un poco de cómo surge, entiendo por tu edad y la de las muchas personas que estamos conversando, eran adolescentes en la dictadura, vos dijiste, bueno, en Bahía había levantado una baldosa o en tantos metros cuadrados había poetas y demás, y usaste la palabra agitador, y muchos de ustedes, de hecho vos también, estuvieron detenidos y demás por la dictadura, entonces, si esa palabra agitador es una respuesta, la poesía, la literatura, los actores, las actrices, la pintura, es una respuesta a esa ciudad oscura. Y de ahí que Bahía tenga el peso que tiene. Como tiene ese peso de conservadurismo, hubo una respuesta a eso. Que fueron ustedes. ¿Tiene que ver con eso? Eso habría que estudiarlo mejor. Yo no como viste, no sabía qué decirte. Algo pasó en estos años, porque esta ciudad no es la que era, y esta ciudad que tenemos ahora, que es hermosa, por otro lado, era una ciudad maltratada desde el nombre ya, ¿viste? Como una ciudad mufa, yo te iba a decir, mufa. una ciudad oscura, una ciudad donde no pasa nada, una chata, desastrosa, y no, había una ciudad que estaba ahí en ciernes
un capital humano e institucional también, porque la universidad, como decía, con todos los problemas que una universidad puede tener hoy, que todos la conocemos, también fue un lugar, un refugio donde el pensamiento y ciertas prácticas se sostuvieron y se alentaron. Pero no, Bahía Blanca tiene un campo cultural, no sé, tal vez pues estamos lejos del centro, ¿no? de Buenos Aires, de la capital. Claro, y somos se un han nicho dado... propio, por ahí Rosario, por decir algo, tiene la sombra de capital. Nosotros en un punto estamos solitos acá abajo, de alguna manera. Sí, algo, y han pasado cosas, porque ha habido muchos grupos culturales, algunos que para mí trabajan todos juntos, más allá de que algunos ni se ven, pero siempre hay en el campo inmaterial una fuerza que une y que recolecta y junta todo lo que se va haciendo bien, ¿no? No sé, en ese sentido, hoy podemos decir que tenemos una ciudad hermosa, una ciudad donde culturalmente los fines de semana no sabes dónde ir, porque siempre hay cosas actividades. en paralelo, sí. Toda la semana. Toda la semana. Miércoles, martes, tremendo, como ha crecido. ¿Viste? De hecho, ahí vos hoy decías, estaba Factor C, nombramos, y Espacio, sí, Factor C y Victoria. Hoy creo que la red de Espacio Independiente son como 20 lugares. O sea, totalmente. Y en la movida. época que Sergio Raimondi fue secretario de Cultura, que para mí ese fue otro de los puntos altísimos de lo que pasó en la cultura en la ciudad, había más de 35 estaban registrados. Después, por supuesto, un espacio cultural es muy difícil de mantener, hay que poner mucho al cuerpo, hay que tener muchas ganas. Y algunos cierran, abren más tarde, o cierran para siempre, o se alquilan en otro lado, pero sí, debe haber más de 20 espacios independientes, que es mucho, es muchísimo. Todos con su programación, talleres, hay una vida, un hormiguero, digamos, subterráneo de actividades que sorprende, ¿no? Y alegra también, porque está buenísimo vivir en una ciudad donde te podés encontrar con esas situaciones y con esas programaciones. No sé, en los 90 muchas veces querías ver algo de teatro, bueno, te tenías que ir a Buenos Aires, o de arte, y de a poco empezó a pasar acá. Otro de los grupos a veces también imantan un lugar, ¿viste? Como que fue el grupo Caos, que estaba, bueno, Natalia, que ahora va a ser Secretaría de Cultura, Raúl Lázaro, Débora Dextiar, bueno, un grupo enorme y que también entró una poética nueva en el teatro y nos cambió la cabeza a todo, empezamos a ver las cosas de manera diferente y esas pequeñas también traen nuevas discusiones y todo el campo cultural va moviéndose y ampliándose, ¿no? Integrándose también, que es otro de los aspectos que yo veo como muy positivo, está muy integrado socialmente y no sé, las nuevas generaciones son mucho más amigables entre sí que lo que pasaba en los 90, ¿no? Que todavía veníamos con la marca de la dictadura y cada uno conservando su redil. Claro. Y bueno, eso se fue superando y avanzando y es lo que hace, viste, que hoy tengamos una bueno, lo que decimos, una práctica como las que vemos, ¿no? Bueno, lamentablemente ya nos quedan 5 minutos para terminar el programa número 30 de Elijo Leer, el último programa del año. La verdad, felices. Esta entrevista yo estaría hablando mucho más, no me he dado cuenta pero, sí, pero bueno, te vamos a volver a invitar el año que viene. Esperamos el verano para ir al Festival Estival en Montehermoso, que va a haber... Este año sí, vamos a hacer el Festival Estival y va a haber tal vez dos fechas. La de marzo es la que seguro estamos preparando, van a venir algunos poetas sorpresa muy buenos, pero capaz que hacemos una en enero también. Vamos a ver qué nos depara después del 10 de diciembre. Claro que sí, tal cual. Ahí ve qué pasa. Bueno, a la audiencia les agradecemos por escucharnos este año, por mandarnos mensajes lindos, por participar de las propuestas que hemos postulado, ¿sí? Bueno, la verdad una experiencia hermosa. Yo les quiero agradecer también a ustedes por ser tan buenos amigos, lectores y compañeros de este viaje que hicimos este año. Y tenemos muchas ganas e ideas para el año que viene también. Así que esto recién empieza. Nos vamos a despedir con Gustavo leyéndonos. ¿Sí? Me voy a leer un poema de un poeta que me encanta, Daniel Durán, un entrerriano. El poema se llama Luz y Oscuridad.
Llego, entro, prendo la luz de la cocina y sorprendo a las hormigas coloradas puliendo los platos y cargando todos los restos de comida. No me molestan, pero mentalmente las advierto sobre la superpoblación. Hasta ahora el ecosistema se mantiene. Sin embargo, si consigo trabajo, comeré más. Vendrán amigos y mujeres. Habrá más restos. Ustedes crecerán y tendré que echar insecticida. Solo esta pobreza puede mantenernos delicadamente unidos. Hermoso. Gracias a todos los que estuvieron ahí.